Cambiamos de tema y vamos a hablar sobre el contrato o la luz verde que tiene la planta de UPM para hacer una segunda instalación en nuestro país. Y desde hace un buen tiempo y en correlato también con la instalación de la primera planta de UPM, el Movimiento por un Uruguay Sustentable viene siguiendo de cerca el impacto medioambiental que puede llegar a tener esta instalación, esta nueva instalación, y de hecho han sido muy críticos con el contrato celebrado y con lo que por un lado sostiene el gobierno y el Movimiento por un Uruguay Sustentable, entre otras organizaciones, bueno, señalan como contradicciones e incluso hablan de un contrato con visos de inconstitucionalidad. Raúl Viñas, bienvenido a Buen Día Uruguay nuevamente, un placer, ¿cómo le va? Muchas gracias, Cristian, y un placer también estar acá contigo. Bueno, cuando ustedes acceden al contrato que va a celebrar el Estado con UPM, ¿qué es lo primero que les hace ruido de ese contrato? Lo primero que nos hace ruido, por supuesto, es la total falta de transparencia. No solamente que la negociación del contrato fue secreta, sino que cuando aparece este documento, el documento se llama contrato, así que prefiero llamarlo de esa manera, como está puesto en el título. Cuando aparece este documento, al poco tiempo nos entramos a ver que había diferencias entre la versión en inglés y la versión en castellano. Eso nos llevó a nosotros a tener mucho cuidado cuando hacíamos los cálculos económicos sobre la rentabilidad o la posibilidad de recuperar los gastos que va a tener el Uruguay, que son miles de millones de dólares para que esta planta se instale. Finalmente, más tarde, cuando a través de una denuncia al Parlamento se invita a que vayan al Parlamento los señores Roballo, Toma y García, y que terminan no yendo, envían al Parlamento un estudio privado, un estudio realizado por abogados privados sobre el tema de que no iban a ir porque estaba todo bien. Pero nosotros lo tomamos, ese documento, y dentro de él nos encontramos una gran sorpresa. Nos encontramos que el contrato que está colgado en la web, ese que se dice que es el símbolo de la transparencia después de la oscuridad de las negociaciones. Bueno, ese contrato ahora es una fantochada. ¿Pero quiere decir que hay dos contratos? Ese contrato fue modificado con la firma de los señores Toma, García y Roballo el 5 de abril del 18. 5 meses más tarde de la firma del contrato, esa que todos vimos, que nos pusieron en televisión, estos tres señores firmaron una modificación del contrato. Bueno, ¿qué implican esas modificaciones? Lo primero que implican es que esas modificaciones se hicieron sin autorización del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo recién el día 9, 4 días más tarde, aparece con una resolución, también secreta, por la cual convalida lo actuado. Cuando yo convalido lo actuado por una persona, es que la persona no estaba autorizada primero. Y en este caso, entonces, lo repito, los tres funcionarios de la presidencia firmaron modificaciones al contrato sin la autorización del Poder Ejecutivo. Antes de ir a precisamente los diferentes incisos o puntos centrales de esta discusión, con todos estos elementos que usted menciona, Viñas, ¿hay evidencia como para recurrir a la justicia? Bueno, es uno de los casos que estamos analizando. Ya hemos recurrido a la justicia en bastantes casos, diferentes organizaciones, la nuestra y otras más, que estamos todos organizados o todos concentrados en una coordinadora que incluye gente desde ambientalistas a ultranza hasta incluso productores forestales que trabajan para UPM, pero que todos sabemos una cosa y lo tenemos bien claro. El contrato firmado y las derivaciones que este contrato puede tener a futuro son absolutamente contrarias a los intereses del país. Está absolutamente mal que se haya firmado ese contrato. Es un contrato que de entrada nosotros le dábamos la inconstitucionalidad, pero después apareció una resolución del mismo día en que se había firmado autorizando a los funcionarios a firmarla en noviembre. Estos mismos funcionarios, lo repito, en abril modificaron el contrato, 3 carillas de modificaciones, y eso salió el 9 de abril, 4 días más tarde, en una resolución del Poder Ejecutivo que, como todas las que tienen que ver con UPM, no se publican en la web, no van al diario oficial y no se puede acceder a ellas directamente. Nosotros accedimos a la primera a la uruguaya, por el amigo del amigo. Bueno, y en la segunda lo hicimos con un juicio. En base precisamente a esa información que ustedes obtienen. Ustedes saben que esta es de alguna manera la principal inversión de este periodo de gobierno en materia de trabajo. Si hablamos de beneficios económicos para el país, que es en definitiva el propósito que desde el Estado se esgrime para esta nueva instalación, ¿qué es lo que ustedes ven en este contrato? ¿Es en los hechos beneficioso para el país en función de los puestos de trabajo que va a generar, por ejemplo? Evidentemente que no, y evidentemente el gobierno no tiene ningún arma para discutirlo, y por eso no lo discute con nadie. Sigue adelante nada más que en base a algunos informes
que le proporciona la propia empresa UPM. O sea, exactamente la situación es que estamos poniendo a la comadreja a cuidar el gallinero. En estos momentos lo que tenemos nosotros con este tema es que sin estudios económicos previos, no hay ningún estudio de la OPP, de Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas, nada publicado que diga que este contrato o que la instalación de UPM en Zona Franca, en esta segunda planta de celulosa, sea positiva para el país. Tampoco lo dice negativo, directamente no hay estudios. Una total irresponsabilidad. Después aparece un estudio y lo sacan con bombos y platillos. Para justificar una inversión, o más bien gasto, que va a hacer nuestro país para que se instale UPM en Zona Franca sin darle un peso al Uruguay, se hace, que son más de 4.000 millones de dólares en total, se nos presentan 7 carillas desde la OPP, que además tienen como referencias los estudios que una consultora privada hizo pagos por UPM. Si de esa manera vamos a llevar el país, la cosa va muy mal. Viña, la última. La Dirección Nacional de Medio Ambiente da luz verde días atrás, creo ya sobre el fin de semana, a lo que es esta instalación. Se dice también que la propia planta ha participado del monitoreo medioambiental en el caso de la primera instalación. ¿Qué es lo que temen ustedes a nivel de impacto medioambiental con una segunda planta? Lo primero que tenemos que decir es que el control de la primera planta le costó al Uruguay más que lo que la planta le pagó al país. O sea, ya solamente en eso perdimos. En segundo lugar, la instalación de la planta ahora en el Río Negro, la propia empresa reconoce que en caso de sequía, la planta deberá ser parada. O sea, el Río Negro no es el río Uruguay. El Río Negro no tiene los caudales suficientes. Esta planta nos va a a utilizar 5.500 millones de litros todos los días. Entre el agua que va a tomar, la que va a devolver en forma de efluentes al río y la necesidad impostergable que tiene de que esos efluentes se diluyan con agua del río para que puedan circular en el río y el río no sea totalmente una cloaca. ¿Eso qué implica? Implica que el lago de Rincón del Bonete, la represa de Rincón del Bonete, nuestra reserva energética, va a tener que ser dedicado a la planta de UPM. El flujo constante de agua desde la represa, no en la forma que se maneja hoy, que se maneja para la producción de energía eléctrica, sino para que esta planta pueda diluir sus efluentes. Ese flujo, los propios técnicos de la UTE, cuando hicieron una conferencia el año pasado, lo pusieron bien claro. Es necesario aumentar la reserva para poder mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Eso implica elevar la cota 1 metro y eso implica que se pierdan, por ejemplo, entre otras cosas, las playas de San Gregorio de Polanco. Raúl Viñas, varias de las cosas que usted menciona acá dan como para seguir la charla. Bueno, a cuenta de futuras conversaciones, entonces, le agradecemos mucho su presencia esta mañana. Sabemos que está recorriendo distintos puntos del país, así que bueno, en uno de los saltos de esas recorridas volveremos a conversar. Por suerte el movimiento se está moviendo mucho en ese tipo de cosas, estamos yendo por todo el país a dar charlas y en estos momentos además estamos dedicados específicamente a las iniciativas ciudadanas que van a hacer que los trenes de UPM no puedan pasar por las áreas urbanas. Trenes peligrosos, cargados de productos químicos de alta peligrosidad, que se quieren hacer pasar por zonas densamente pobladas. Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, muchísimas gracias. Gracias.